Vaya, creo que hasta este punto me entretuve aquí en las pérdidas mecánicas, abarqué dos temas, pérdidas mecánicas y potencia y rendimiento. Ya llegando al tema de cavitación y golpe de ariete de una bomba, en el tema de cavitación. Pero aquí en el tema de pérdidas mecánicas, es una figura de la 19-23, en la cual tenemos una especie de disco con una caja o eje, una carcasa en la cual circula un fluido. Ya tenemos el concepto de su explicación del rotamiento del disco. Otra figura en la 19-24 que es un esquema de una bomba radial con cojinetes, en el cual señalan unas pérdidas mecánicas en base a la potencia. Sí, son pérdidas de potencia mecánica, pérdida de potencia mecánica 1, pérdida de potencia mecánica 2 y pérdida de potencia mecánica 3. La pérdida de potencia mecánica 3 está señalada donde es una especie de tubería por la cual circula el fluido en descarga. Una pérdida mecánica 1 en la cual parece ser donde se da la succión, y una pérdida mecánica 2 en la cual hay unos accionamientos de mecanismos adentro. No sé si podríamos representarlo como los pistones y el cigüeñal. En la figura 19-25, un esquema de potencias de la bomba o ventilador. Es como una especie de gráfica en la cual señala una potencia de accionamiento o potencia de eje. Tiene otros dos nombres aparte de esos. Una potencia interna y una potencia. Y nos señalan unos desvíos de esa gráfica hacia abajo, de la cual es la potencia de pérdidas mecánicas 1, pérdidas mecánicas 2, pérdidas de potencia mecánica 3, unas pérdidas de potencia hidráulica, unas pérdidas hidráulicas 2 y unas pérdidas hidráulicas volumétricas 1 y 2, pérdidas volumétricas 1 y 2. Ya llegando al tema de potencias y rendimientos, nos da un gráfico, nos da la explicación del gráfico de la figura 19-25, de la cual abarca desde potencia de accionamiento, potencia interna, potencia útil, las pérdidas hidráulicas, las pérdidas volumétricas y pérdidas por cortocircuito, pérdidas mecánicas, y da la explicación del concepto de la potencia de accionamiento. Esto en watts en el Sistema Internacional de Unidades. La potencia de accionamiento puede ser calculada multiplicando 0,1047 por el número de revoluciones por minuto por el momento estático o de torsión, que vendría siendo en metros por newtons, y sus unidades son watts en el sistema internacional. Nos da la potencia interna, el concepto de potencia interna, el concepto de potencia útil, una ecuación de cómo calcular la potencia, que es igual al caudal por la densidad por la aceleración gravitacional por la altura, de la ecuación 19-17, y cómo calcular la potencia hidráulica, que es igual a la altura sobre la altura de Euler en la ecuación 19-18. En las notas de abajo vienen las pérdidas hidráulicas, que es igual al caudal por la densidad por la aceleración gravitacional por unas pérdidas hidráulicas internas, o pérdidas por fricción interna en metros. Viene como calcular el rendimiento volumétrico, que es igual al caudal sobre el caudal más las pérdidas volumétricas exteriores más las pérdidas volumétricas interiores, de la ecuación 19-19. Tenemos la ecuación del rendimiento interno, que es igual a la potencia útil sobre la potencia interna, y la potencia interna vendrá siendo igual al caudal más
las pérdidas volumétricas exteriores más las pérdidas volumétricas interiores, multiplicado por la densidad por la aceleración gravitacional por la altura de Euler, que vendría siendo igual al caudal por la densidad por la aceleración gravitacional por la altura, sobre el rendimiento volumétrico por el rendimiento hidráulico. Y teniendo en cuenta la ecuación 19-17, se tendrá que el rendimiento interno es igual a la potencia útil sobre la potencia interna, que esto es igual al caudal por el rendimiento, por la densidad, por la aceleración gravitacional, por la altura, por el rendimiento hidráulico, por el rendimiento volumétrico, dividido sobre el caudal por la densidad, por la aceleración gravitacional, por la altura. Y finalmente, el rendimiento interno es igual al rendimiento hidráulico por el rendimiento volumétrico de la ecuación 19-21. Viene el concepto de rendimiento mecánico, pero nos muestra su ecuación de rendimiento mecánico es igual a la potencia interna sobre la potencia de accionamiento de la ecuación 19-22. Y el rendimiento total es igual a la potencia útil sobre la potencia de accionamiento de la ecuación 19-23. Tenemos ahora el concepto de relación entre rendimiento. Hace alusión a tres ecuaciones de la 19-20, 19-21, 19-22 y una cuarta, 19-23. Se tendrá que el rendimiento total es igual a la potencia útil sobre la potencia de accionamiento, que es igual a la potencia útil sobre la potencia interna, multiplicado por la división entre la potencia interna sobre la potencia de accionamiento, y que esto es igual al rendimiento interno por el rendimiento mecánico, y que esto es igual al rendimiento volumétrico por el rendimiento mecánico por el rendimiento hidráulico de la ecuación 19-24, y por tanto el rendimiento total es igual al rendimiento interno por el rendimiento mecánico, que esto es igual al rendimiento hidráulico por el rendimiento volumétrico por el rendimiento mecánico. Tiene una leyenda: el rendimiento total de una bomba es el producto del rendimiento interno por el rendimiento mecánico, o también el producto de los tres rendimientos hidráulicos, volumétricos y mecánico. Tenemos la última ecuación de potencia de accionamiento, que es igual al caudal por la densidad por la aceleración gravitacional por la altura, sobre el rendimiento interno por el rendimiento mecánico, que es igual al caudal por densidad por aceleración gravitacional por la altura, sobre el rendimiento volumétrico, rendimiento hidráulico y rendimiento mecánico, que esto es igual al caudal por la densidad por la aceleración gravitacional por la altura, sobre el rendimiento total. Al referirnos a la densidad, estamos hablando del fluido, un fluido hidráulico que puede circular, ya sea aire, agua o aceite o cualquier otro fluido. Es una ecuación 19-25. Cada densidad de fluido varía de acuerdo a cada fluido. La del agua es de 1000, el del aire 2,95 o 2,96. No es adimensional, tienes que investigar cuáles son sus unidades. Bueno, y aquí ya llegamos al tema de cavitación y golpe de ariete de una bomba. Y se trata el concepto de cavitación. Todo esto en el libro de Claudio Matais de Mecánica de Fluidos, Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. Esta es la segunda edición que voy contando con ella. Adiós, desde Acapulco, Guerrero, México, Alberto Aquiles Hernández Palma.